herramienta en Python que vamos a utilizar para graficar. Y vamos a hablar sobre dos tipos de gráficos, los que serían los gráficos histograma y los bar plots. Entonces, a modo de introducción, lo que vamos a ver es herramientas de visualización. Y estas herramientas son importantes porque son parte importante del análisis exploratorio de datos. En las clases anteriores nosotros estudiamos cosas como estadísticos de resumen que nos permitían ver tendencias de medida central, y también estudiamos estadísticos que medían la dispersión de los datos, como ya sea la desviación estándar o la varianza. Vimos coeficientes de asimetría que nos permitían entender si es que los datos, la distribución de los datos era asimétrica o no. Y hablamos un poco de que existen herramientas gráficas para ver todo esto de manera sencilla y resumida en un gráfico. Y la idea de esta clase es enterarnos de estas herramientas gráficas. Entonces, podemos entender que la visualización de datos es parte fundamental de lo que sería el análisis exploratorio de datos, y en Python da unas alternativas bastante bonitas para crear este tipo de datos, de gráficos. Entonces, cuando nosotros resolvemos problemas de visualización de datos, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos representar, qué queremos mostrar, y respecto a una base de datos, estas preguntas podrían ser bastante variadas. Nosotros podríamos querer mostrar los cambios en el tiempo. Sí, creo. Disculpen, creo que mi celular está interfiriendo. ¿Todo bien? Ya, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué queremos representar. Podría ser que queramos mostrar cambios en el tiempo, ver, no sé, algún indicador económico como evoluciona en el tiempo. Podríamos querer solamente representar una parte de los datos para destacar esta parte. Por ejemplo, si tenemos que existe algún tipo de incremento o de mejora en algún aspecto, nos gustaría destacar esto. Podemos representar flujos y procesos. Vamos a ver qué podemos ver cómo distribuyen los datos. Nos gustaría también quizás cómo distribuyen los datos por algún tipo de categoría, para hombres, para mujeres, para otro tipo de variable categórica. Entonces, todas estas cosas que estamos listando acá son cosas que se pueden hacer en términos de visualización, y vamos a ir aprendiéndolas de a poco. Entonces, la visualización de datos empieza cuando nos preguntamos qué datos tengo y qué variables nosotros queremos graficar. Entonces, el tipo de gráfico va a ser distinto dependiendo de las variables que tengamos. No podemos, por ejemplo, utilizar gráficos de dispersión, vamos a ver adelante, para solamente variables categóricas. Quizás ahí necesitemos una variable numérica, pero en fin, la idea de estas dos clases, y de hecho 4 clases, va a ser mezclar todas estos gráficos y mostrarles cómo, utilizando estas variables categóricas, podemos crear gráficos interesantes. Entonces, acá hay un resumen de todos los gráficos que podemos ver en la práctica, pero estas cosas las vamos a ir viendo clase a clase, y yo creo que mejor nos vayamos metiendo al código. Entonces, en esta parte, ay, perdón, estoy como... Entonces, les subí los códigos. Vamos a empezar con el código S4 Plot9, que va, donde vamos a ver la introducción a la herramienta gráfica con la que vamos a hacer gráficos en el curso. Entonces, me voy a meter a Google Colab. ¿Sí? Sí, idealmente hay que traer computador. Ah, sí, no, conecta computador para que puedas trabajar de manera más... Eh,
Entonces voy a abrirlos desde acá, subir. Estaba viendo si lo tenía en la memoria. Ya. Entonces, la herramienta gráfica que vamos a ver en este curso, existen otras, pero yo les voy a mostrar esta. Creo que estoy... Acá. Lo voy a minimizar. Entonces, la herramienta gráfica que vamos a ver en este curso se llama Plot9. Y la idea de Plot9 es que utiliza la gramática de gráficos ggplot, que fue desarrollada en R. Entonces, la idea de Plot9 es que vamos a darle una base de datos a la herramienta gráfica y vamos a ir sumando objetos. Entonces, esa va a ser la sintaxis con la que nosotros vamos a ir graficando y esto nos va a crear un gráfico. Entonces, por eso puse data plus geom nos da un graph. Entonces, ¿qué es Plot9? Plot9 es una implementación de una gramática de gráficos en Python que se basa en ggplot.dr, que es una gramática de gráficos. Una gramática es como un lenguaje. Entonces, las personas que desarrollaron esta herramienta gráfica se dieron cuenta que todos los gráficos se crean de la misma manera y tienen una estructura de lenguaje similar. Entonces, el gráfico lo que hace, tiene una primera capa donde recibe datos, tiene una capa donde nosotros le damos instrucciones sobre qué objeto geométrico graficar, podemos ir agregando títulos, axis, leyendas. Entonces, todos estos pasos lógicos forman una gramática y la idea es que utilizar esta forma ordenada para ir graficando. Entonces, ¿qué es ggplot? ggplot es el paquete creado por Hadley y Wickman para la visualización de datos en R, y este paquete va a utilizar esa gramática, ese lenguaje común para crear todos los gráficos. Nosotros vamos a ver en este curso que la forma de crear gráficos en ggplot, ya sea que creemos gráficos muy distintos, gráficos de barras, histogramas, scatterplot, va a ser siempre la misma. La idea es como van a ser módulos que tienen la misma estructura, y para crear gráficos distintos nosotros vamos a cambiar las oraciones que utilizamos. Entonces, este paquete, el paquete de Plot9, que es la versión de Python de ggplot, fue implementada por Hassan Kibirige y básicamente está desarrollada en esta gramática de gráficos que les comentaba. Entonces, ¿qué nos entrega ggplot? Ggplot nos entrega un conjunto de componentes que, al ser combinadas, y vamos a combinarlas con comandos más, nos genera una estructura gráfica. Entonces, para empezar a graficar, vamos a importar un set de datos. Vamos a importar el set de datos MPG. Este es un set de datos sobre autos. Tenemos nuestras observaciones, son distintos tipos de autos, y tenemos las siguientes covariables. Tenemos la covariable MPG, que es miles por gallon, o sea, el número de millas por galón de combustible, me imagino. Tenemos el número de cilindros de un auto, alguna forma de desplazamiento me imagino que, ya, no, Hogan. Entonces tenemos también los caballos de fuerza, tenemos algunas variables técnicas. Por ejemplo, nos va a interesar el peso. Por ejemplo, también nos va a interesar el tipo de motor. Me imagino, yo no sé nada de autos, pero tenemos un V-shape en forma de V, y tenemos uno que es lineal. Tenemos el tipo de transmisión, que me imagino que eso es típico, los autos manuales y los de transmisión manual, o nada que ver. Bacán. Ya, entonces tenemos esta base de datos, y la idea es como les voy a presentar la herramienta gráfica, y después vamos a ir como estudiando cada gráfico en particular. Entonces, lo que vamos a hacer es importar los datos, y para importar los datos vamos a llamar a esta API, statmodels.api, y acá, acá se guardan muchos datos que están disponibles en R. Entonces vamos a
importar esta API y vamos a cargar los datos con el comando get r-dataset. Vamos a, en particular, llamar al dato mtcars, que es esta base de datos. Entonces ejecutamos esto y guardamos nuestra base de datos en DF. Lo tengo que correr de nuevo porque... dejen ver qué está pasando. PD is not true. No importa pandas, profe. ¿Cómo? ¿Importó pandas? Sí, lo importé, no lo importé. Muchas gracias. Ya, entonces hay que primero importar pandas. Yo lo pongo acá, pero creo que es mala idea, así que lo vamos a bajar. Ahí como para que no se me olvide. Y vamos a importar los datos. Entonces, acá tenemos nuestro data frame. Este data frame, los índices de cada observación tiene el nombre de nuestros autos y tenemos todas las variables de interés. Entonces, vamos a construir nuestro primer gráfico de ggplot y para construir este gráfico de ggplot es importante que llamemos el paquete plot9. Entonces, lo que vamos a hacer es, del paquete plot9 vamos a importar todos los elementos. Entonces, vamos a empezar a construir un gráfico de ggplot y para empezar a construirlo, lo primero que tenemos que hacer es usar el comando ggplot y pasarle adentro el data frame que nosotros acabamos de asignar, que es mtcars. Entonces, este es el data frame. Y lo importante de esta sintaxis es que nosotros siempre tenemos que escribir nuestro gráfico en paréntesis redondos. Toda la sintaxis. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, ¿qué estamos haciendo? Le estamos asignando al objeto gráfico la base de datos donde nosotros vamos a obtener las variables que queremos graficar. Este primer paso lo que hace es como abre el canvas donde vamos a hacer el gráfico y hace un linkeo de la base de datos con la herramienta gráfica. Entonces acá nuestro gráfico ggplot conoce qué tiene que graficar respecto a las variables encontradas en DF. Entonces el segundo paso es añadir un eje X y para añadir un eje X nosotros vamos a utilizar el comando AES. Este comando es relativo a lo que se llama aesthetics y lo que va a hacer es como lo que va a hacer este comando es hacer el mapping de nuestros datos, del nombre de las columnas de nuestros datos a las herramientas gráficas que vamos a utilizar para graficar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto, a ggplot le sumamos AES y le decimos que X, el eje X, está relacionado a MPG, le estamos diciendo que el eje X, en el eje X va a vivir o va a estar vinculado a la columna MPG de este dataset. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, los valores de MPG están en el rango de 21, 22, 21, 18, y nosotros vamos a ver este canvas, estos axis, en este axis viven los valores de esta variable MPG, del mínimo hasta el valor máximo que vemos en estas variables, de los rangos. Entonces, en el comando AES, nosotros vamos a hacer la asignación de nuestro gráfico con las variables que vamos a graficar. Otra cosa importante es que como ggplot es modular, nosotros tenemos que ir sumando estas componentes con el carácter más. Ahí estamos sumándole al gráfico de ggplot el eje X. Entonces, de la misma forma, si nosotros queremos añadir un eje Y, lo que podemos hacer es volver a utilizar el comando AES y ahora vamos a añadir esta variable disp de acá. Y lo que va a hacer ggplot es, me va a asignar en el eje X el rango de los datos de MPG y en el eje Y el rango de los datos de DISP. Lo que es importante acá es que en este gráfico se establecieron los ejes, pero no se graficó nada más. ¿Y por qué es esto? Es porque nosotros todavía no le hemos indicado al gráfico en ggplot qué graficar. Tenemos que indicárselo específicamente. Y lo otro es que si ustedes no quieren que les quede el código muy grande, esto, por ejemplo, yo lo puedo poner acá mismo. Disculpen.
lo pongo acá separados con coma, elimino esto, y acá puedo, y me va a generar el mismo gráfico. Entonces no tienen que hacerlo en dos líneas por separado, todos los aesthetics se ponen en este comando separados por comas, o ustedes los pueden poner de doble manera. Entonces, lo siguiente, si nosotros pensamos qué le falta a nuestro gráfico, aparte de datos, podría ser, le falta un título. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirle un título, y un título es un componente que puede pertenecer a cualquier tipo de gráfico, ya sea gráficos de dispersión, gráficos de barra, gráficos de torta. Entonces, el título es un módulo independiente que se le puede añadir a cualquier gráfico y se añade de esta forma. Entonces acá con el comando más, nosotros podemos, con la función ggtitle, escribimos el carácter nuestro título y añadimos el título a nuestro gráfico. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un canvas, tenemos en el eje X unas escalas asociadas a la variable mpg, tenemos en el eje Y una escala asociada a la variable disp. Ahora lo que nos falta es decirle a ggplot qué grafica. Y para decirle a ggplot qué grafica, nosotros vamos a utilizar el primer comando que vamos a aprender en esta clase, que se llama geonPoint. GeoPoint nos va a hacer referencia a un objeto geométrico, en este caso puntos. Entonces, cuando llamamos al atributo geoPoint, lo que estamos haciendo es un gráfico de puntos. Entonces, nosotros teníamos esta sintaxis. Recuerden que acá, para hacer más chiquitito el código, podemos incorporar esto. Entonces lo borramos, nos queda el código más corto, y nosotros, al añadir el objeto geoPoint, estamos añadiendo puntos en nuestro gráfico. Entonces, ahora, ¿qué estamos graficando? La variable mpg contra con la variable disp. ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿No? Entonces, acá hay tres atributos que yo le estoy asignando a mi variable, a mi gráfico de puntos. La primera es el tamaño de los puntos. Por ejemplo, si yo pongo acá, le cambio size igual 1, voy a ver que los puntitos son mucho más chicos. Entonces yo acá controlo el tamaño. Puedo controlar la forma. En este caso yo quiero que grafique estrellas. O puedo controlar también el color. Por ejemplo, acá le podría decir que grafique las estrellas de color rojo. Hay ciertos colores predefinidos en Python, que son los colores estándar, pero si quieren colores más especializados, también le pueden dar el código en hex. Hex colors, le pueden dar esta sintaxis, y acá debería quedar amarillo el gráfico. Entonces ahí ustedes pueden personalizar los colores. Entonces ya tenemos nuestro gráfico. ¿Qué resulta molesto en este gráfico? Quizás el fondo. Entonces eso también lo podemos editar. Ya, pero antes de editar el fondo, nosotros vamos a añadir un objeto que nos una con líneas estos puntos. Y para añadirlo vamos a utilizar el comando geomLine. Entonces es como bastante, la sintaxis es bastante estructurada. Queríamos puntos, geomPoint, queremos gráfico de línea, añadimos líneas usando geomLine. Entonces, por ejemplo, acá está la sintaxis de antes que graficamos. Recuerden que acá estamos haciendo el gráfico más corto. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerlo ahí. Le agrego mi título, agregué los puntos en azul, y ahora voy a agregar un gráfico de línea que una estos puntos con una línea. Entonces acá uní los puntos utilizando esta línea. También puedo cambiarle el color a la línea, no tiene por qué ser exactamente el mismo color. Puedo unir mis puntos azules con líneas rojas. ¿Dudas hasta acá, chicos? Entonces, es súper estructurada la creación de gráficos en ggplot. Entonces, lo otro que vamos a aprender es qué pasaría si nosotros nos gustaría, por ejemplo, acá estamos graficando dos variables.
MPG y la variable disp. Quizás nos gustaría pintar nuestros gráficos, o sea, nuestros puntos, por una tercera variable en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, quizás nos gustaría pintar nuestros puntos de acuerdo a cuántos números de cilindro tiene cada observación. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una nueva dimensión, y la dimensión donde vamos a graficar es la dimensión color. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, en gráficos 3D, por ejemplo, o 2D, tenemos X, Y, tenemos también quizás un eje Z, y creamos un gráfico en 3D. Acá no vamos a añadir un eje Z, sino que vamos a añadir un nuevo eje que se va a mapear al color. El color va a pasar a ser un eje de nuestro gráfico. Y lo importante es que acá todo lo relativo a los ejes se define en el comando aesthetics. Entonces, por ejemplo, acá yo al geopoint le voy a añadir al color, lo voy a atribuir a la variable sil que nos da el número de cilindros. ¿Recuerden? Acá estaban las variables. Por ejemplo, esta variable sil era el número de cilindros del auto y entonces yo la atribuí a este. En el aesthetics dije que pinte de acuerdo al número de cilindros. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos más o menos 3 colores, del 4 al 8. Por ejemplo, para 4 cilindros pintó el auto de color, o sea, las observaciones de color morado. Para 6 cilindros, verde, y para 8 cilindros, amarillo. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? Que los autos con mayor MPG, que era, disculpen, millas por galón, y menor número de esta variable, que no me acuerdo qué era, tenemos acá que estos autos están asociados a un menor número de cilindros. Entonces vemos todas. Profe, se cortó el audio. Profe, no se escucha lo que está diciendo. ¿Aló, chicos? Creo que se había acabado la pila. Ahora se escucha, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Uy, profe, Ya, ¿puede bacán. repetir lo que dijo? Sí, sí, sí. ¿Desde dónde empiezo a repetir, perdón? ¿Quedó claro esta parte donde nosotros podemos definir en el nuevo eje, entre comillas, color, una variable y la podemos asignar a una variable? Entonces, lo que va a hacer el gráfico es nuestros puntos que graficamos en el eje MPG y DISP, ahora le va a asignar un color de acuerdo a la variable sil, que era el número de cilindros. ¿Eso se entendió, cierto? Sí, profe. Ya, entonces lo que les estaba comentando es que, por ejemplo, acá nosotros llamamos 3 veces a el comando AES, y esto no es necesario, lo puse así como para que entendiésemos la construcción, que los gráficos de ggplot son como bloques de construcción, son como legos, pero si ustedes quieren hacerlo todo al mismo tiempo, por ejemplo, acá podríamos mover este I acá, borramos esto, nos aseguramos que los paréntesis queden bien puestos, y acá también muevo esta asignación al eje color de la variable cilindros y borro esto, y acá borro este más porque ya no le estoy agregando nada más a mi gráfico.
Y esto también sirve y me queda mucho más compacta la sintaxis de mi gráfico. Lo otro que es importante es que, si se dan cuenta, acá siempre está asignado en términos con un paréntesis redondo al principio y un paréntesis redondo al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos gustaría quizás personalizar? Quizás nos gustaría personalizar el fondo de nuestro gráfico. Acá, por ejemplo, con estos colores, las estrellas de color amarillo casi no se ven. Entonces, quizás nos gustaría tener otro tipo de fondo para nuestro gráfico. Y esto lo podemos hacer con el comando theme. Entonces, theme, por ejemplo, si ejecutamos esto, nos cambia el color del gráfico. Quizás la estrella sigue siendo una mala opción, pero les voy a mostrar cómo editar eso. Pero lo bueno del comando theme es que ggplot tiene varias opciones por defecto. Entonces acá ustedes pueden elegir cualquiera de estas opciones y pueden tener un gráfico con un formato distinto. Por ejemplo, a mí me gusta este que es como de cómics. Entonces ejecuto esto y me aparece un tema distinto para mi gráfico, o quizás podría ponerle un theme asociado a otra librería de gráficos de Python. Y ese es bastante fome. Hay uno dark, creo. Entonces la idea es que ustedes pueden personalizar su gráfico fácilmente utilizando estos temas que están predefinidos. ¿Qué más? ¿Qué pasa si no nos gustó los colores que eligió ggplot? Porque incluso si le ponemos acá minimal, las estrellas de verdad como que no se ven muy bien en estas amarillas en el fondo blanco. Entonces para eso nosotros podemos añadir un layer en este gráfico que controle el color. Entonces, ¿cómo se define esto? Se define, por ejemplo, escala. Vamos a asignar una escala de colores. Definimos a quién se lo asignamos, en este caso el color, y vamos a asignar un gradiente. Entonces vamos a ir de valores más chicos, low, por ejemplo magenta, mid, blue y high purple. Entonces, le decimos acá que el punto medio es el valor 6. Entonces voy de magenta a morado, que como que son bien parecidos los colores, quizás no es la forma mejor, pero ustedes pueden elegir mejores colores que yo. ¿Dudas sobre esto? Entonces, No, profe. la creación de gráficos es súper constructiva, siempre en pasos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más teóricamente de todas las cosas que yo les fui incorporando en el gráfico. Entonces, como vieron, todo gráfico en ggplot se construye como una combinación de bloques de construcción que funcionan de forma independiente. Estos bloques, uno va sumando cosas. Y los bloques están asociados a los siguientes atributos. Primero, hay un bloque que está asociado a los datos. Entonces, este bloque se llama, o es el primer bloque que crea un gráfico, porque lo primero que nosotros hacemos al crear un gráfico es decidir el dataset que vamos a utilizar para crear ese gráfico. Entonces, data, nosotros le vamos a asignar datas a un gráfico de ggplot utilizando el atributo, o sea, la función ggplot, y le ponemos los datos. El segundo comando que vimos es aesthetics, que hace un mapeo de las variables del data frame a propiedades visuales. Entonces, ¿cuáles son propiedades visuales? Por ejemplo, tenemos el color, tenemos el tamaño, tenemos una propiedad visual es el eje X, una propiedad visual es el eje Y. También podríamos tener cómo llenamos, tenemos puntos, pero también podríamos tener el color del borde del punto, o también el color de llenado del punto, etc. Entonces, aesthetics lo que va a hacer es las variables que viven en nuestro data frame las va a mapear a objetos visuales. Tenemos los objetos geom, que son que viene del término geometric, y que son objetos geométricos. Por ejemplo, podríamos crear un gráfico de puntos, de barras, de línea, un histograma, y con este objeto,
con Geom nosotros le vamos a decir qué tipo de gráfico queremos. Tenemos Coordinate Systems, que son los sistemas de coordenadas de nuestro gráfico. El sistema de coordenadas más estándar es el plano cartesiano. Y tenemos también Scales, que nos van a permitir ajustar los valores de estas propiedades visuales. Vamos a tener una escala, por ejemplo, para el tamaño, una escala asociada al color, una escala asociada al eje X, al eje Y, etc. Y también tenemos los themes, que son, básicamente, es un bloque de construcción que se encarga de cambiarle el aspecto a mi gráfico. Entonces tengo algunos themes que son prehechos y me van a permitir tener gráficos distintos. Entonces, más información sobre ggplot, pueden ir acá a la documentación de Plot9. Ustedes acá pueden, básicamente tienen información sobre todas las aesthetics, los geoms y todas las escalas que pueden utilizar para crear gráficos en ggplot. Nosotros no las vamos a ver todas, es mucha documentación, pero si a ustedes les interesa el tema de graficar y visualización de datos, pueden investigar por su cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es vamos a replicar este gráfico. Entonces, en este ejercicio, va a ser un ejercicio guiado que vamos a hacer entre todos. Lo que vamos a hacer es replicar este gráfico, y para eso vamos a ir identificando cada una de las componentes del gráfico de creación de ggplot. Entonces, este gráfico, ¿qué muestra? Muestra el peso del auto en libras, en miles de libras, versus los caballos de fuerzas del auto. Y estamos acá pintando, de hecho voy a explicarlo, para que se vea todo. Entonces lo que estamos haciendo es graficar pesos versus caballos de fuerza utilizando un gráfico de puntos, pero también estamos utilizando formas y colores para denotar información adicional de los autos. Por ejemplo, las estrellas denotan motores de tipo straight, y los puntos van a denotar motores que son de tipo B. No, yo no sé nada de autos. Y en este caso los colores van a denotar otra información. Los colores van a denotar, por ejemplo, autos con motor de tipo de transmisión de tipo automática, y el color verde va a denotar transmisión de tipo manual. Entonces, por ejemplo, acá claramente en este gráfico, rápidamente nosotros podemos ver que los autos asociados a un menor peso tienden a ser de tipo manual versus los autos con mayor peso. Y por ejemplo, si miramos en términos de caballos de fuerza, pareciera que los autos con motor V-shape tienden a tener mayores números, o sea, mayores caballos de fuerza que los autos asociados a un motor straight. Entonces, se dan cuenta cómo nosotros podemos tener la información de 4 variables en un solo gráfico y interpretar esta información de manera sencilla. Entonces, esa es la idea, eso esperamos construir en esto. Entonces, vamos a la primera capa de nuestro gráfico ggplot. Entonces, la primera capa y la más importante es la capa que conecta un data frame con el ggplot. Entonces, esta conexión se va a hacer pasándole al objeto ggplot, a la función ggplot, el data frame que vamos a utilizar, en este caso df. Entonces, esta sería la primera capa de nuestro gráfico, y si bien más adelante vamos a tener distintas capas y podemos cambiar el orden de estas capas, esta sí o sí tiene que ser la primera. O sea, antes de hacer un gráfico, nosotros quizás podemos ponerle nombre al eje X antes que un título, pero no podemos poner un nombre al eje X sin saber que vamos a graficar. Entonces, esto sería sí o sí cómo empiezan todos los gráficos en ggplot. Entonces, corremos esto. Entonces, la segunda capa es, notamos en el gráfico que existen tres variables. Estamos graficando el peso versus los caballos de fuerza. Entonces, peso versus caballos de fuerza. También notamos que estamos asignando una forma distinta, un punto y versus una estrella, al tipo de motor. Entonces, si vemos acá, estrellas son motores straight, los círculos son motores de tipo V-shape,
Y también podemos notar que asignamos un color diferente a cada punto de acuerdo al tipo de transmisión. Entonces, esas son las variables que mapean. Tenemos 3 variables que mapean, o sea, 4. De hecho, tenemos eje X asociado al peso, eje Y asociado a los caballos de fuerza, tenemos la forma del punto asociada a el tipo de motor, y tenemos el color asociado al tipo de transmisión. Entonces tenemos 4 columnas en nuestro data frame, y por lo tanto en Aesthetics tenemos que hacer ese mapeo de esas 4 columnas a esas 4 propiedades visuales: eje X, eje Y, forma y color. Entonces, ¿cómo hacemos este mapeo? Utilizando el comando Aesthetics. Al eje X le damos el peso, al eje Y le damos los caballos de fuerza, a la forma le damos el tipo de motor, o sea, la forma del motor, y al color le damos el tipo de transmisión del auto. Entonces, acá en mi comando Aesthetics voy a hacer ese mapeo, ese mapeo de nuestras variables. Entonces, ejecutando esto, todavía no aparece nada en el gráfico porque todavía no le he dicho a ggplot qué graficar, pero lo que hizo este comando hasta este momento, nuestro gráfico ggplot conoce la base de datos y conoce qué tiene que graficar en cada posición. Entonces, una cosa, acá yo estoy haciendo un factor de las variables bs y am. ¿Por qué hago esto? Si ustedes van a la base de datos y ustedes ven la variable bs y ven la variable am, son números. Entonces, en este momento, esta base de datos no está o no reconoce que estos números están asociados a categorías. De hecho, si nosotros vamos a BS, 0 es bit-shape y 1 es straight. Entonces, con el comando factor, nosotros le estamos diciendo al gráfico que estas variables que parecen ser numéricas son en realidad categorías y que las trate como variables categóricas. ¿Dudas hasta acá? Ya. Entonces, la tercera capa es graficar. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos cargados los datos, tenemos lista la asignación de variables que queremos graficar. El tercer paso es indicarle a ggplot el elemento geométrico o el tipo de gráfico que vamos a utilizar, y lo que queremos hacer en realidad es un gráfico de puntos, así que nosotros vamos a darle geom points. En realidad, para gráficos de ggplot siempre vamos a tener esta sintaxis para graficar cosas. Por ejemplo, geom, objeto geométrico, aquí slash, no es un slash, es un subguión, y vamos a tener la opción que queramos. En este caso vamos a querer un geom point, pero podríamos querer un geom line o otro tipo de gráfico. Entonces, acá, lo que hacemos es Aesthetics y vamos a añadir este geom point. ¿Y qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer este gráfico donde acá tenemos el peso, acá tenemos los caballos de fuerza, acá tenemos un factor que nos dice que tiene 2 niveles, el 0 está asociado a un punto, el triángulo está asociado a un 1, el color acá rosado está asociado al 0 del tipo transmisión, y el azul está asociado a la transmisión. De hecho, si ustedes van acá, pueden ver que el 1 era transmisión manual. Entonces, estamos a medio camino porque nosotros queremos lograr este gráfico, no con triángulos y no con esos colores. Entonces, ¿qué tenemos que proceder a hacer? Es editar el tipo de colores y el típico de theme que vamos a utilizar en nuestro gráfico. Ya, entonces, la cuarta capa, y acá es donde yo digo que ustedes podrían empezar a intercambiar las capas, no tiene por qué ser la cuarta, esta podría ser la quinta, primero que editemos los colores, pero ya eso ya queda en la libertad de ustedes. Entonces, la cuarta capa sería como hagamos más parecido este gráfico al de acá arriba, y nos damos cuenta que este es el theme para este theme con tema de cómics. Entonces vamos a cambiarle el theme a este gráfico. Entonces acá, exactamente lo que teníamos antes, le ponemos más theme, XKCD, y se ve ya mucho más parecido a lo que tenemos.
Entonces, quinta capa es la capa donde nosotros vamos a modificar las opciones referentes a las formas geométricas que utilizamos para graficar los puntos y los colores. Entonces, vamos a utilizar el comando scale y la sintaxis del comando scale es la siguiente. Vamos a escribir scale opción 1 opción 2. Opción 1 va a indicar a qué nos referimos, puede ser shape, color, fill, propiedades geométricas. Y opción 2 indica la forma en que vamos a modificar un objeto. Existen varias formas de modificar este objeto, yo les voy a mostrar la manual, donde nosotros le pasamos los colores. Entonces, lo que vamos a hacer es, queremos modificar la forma acá del objeto y queremos modificar el color también del objeto. Entonces vamos a hacer un scale shape manual y un scale color manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero le damos el nombre de la leyenda. En este caso se va a llamar BS Engine. De hecho, si notan acá, los nombres están por defecto respecto a lo que nosotros pasamos en AES. Acá el shape fue factor BS, entonces para la leyenda de shape nos muestra factor BS. Entonces nosotros queremos cambiar este factor y este factor AM. Entonces eso lo hacemos acá en el atributo names. Le damos el nombre que queremos ponerle a esa parte de la leyenda. Acá el segundo atributo que recibe, por ejemplo, Scale Shape Manual es los valores que nosotros queremos para nuestras variables. En este caso queremos el valor punto y el valor estrella. Le decimos acá, en este comando breaks, le estamos diciendo explícitamente que el punto está asociado al valor 0 en la base de datos y la estrella está asociada al valor 1 en la base de datos. Y luego le damos los labels B-shape y straight. Acá, de la misma manera, Scale Color Manual, le ponemos el nombre a la leyenda, le damos los valores de los colores que queremos, morado y verde, le ponemos a qué valores de esta variable AM quiero que esté asociado al color morado va a estar asociado a 0 y green va a estar asociado a 1, y ponemos los nombres que queremos para estas variables. Entonces, si yo ejecuto esto, obtengo este gráfico que ya se ve mucho más parecido. ¿Y por qué se llama esta forma? ¿Por qué se llama manual? Es porque manualmente yo le estoy dando los colores, no estoy dejando que el programa los elija por mí, sino que los estoy especificando todo. Entonces, por eso se denota manual. Ya, entonces la sexta capa es básicamente la capa donde nosotros editamos el título y los nombres en el eje X y en el eje Y. Esto se puede utilizar, se puede hacer utilizando estos comandos ggtitle, xlab e ilab. Y todos estos comandos reciben strings que van a ser los nombres del eje X, eje Y del título de mi gráfico. Entonces, ¿qué hago? Simplemente los sumo. Y por ejemplo, me queda este gráfico. Y ya estoy casi al final de mi carrera. Por ejemplo, la única diferencia de este gráfico con el de acá arriba es la posición de la leyenda. En el gráfico anterior la leyenda está acá está aquí abajito. Entonces ustedes lo que pueden hacer para cambiar la posición de la leyenda es utilizar el comando theme. Este no es el mismo que theme que nosotros básicamente definimos acá, sino que esto modifica manualmente algún aspecto del tema del gráfico. Y lo que vamos acá es, le vamos a decir que la posición de la leyenda sea en el bottom. Esto, Legend Box Spacing, nos da una separación respecto al eje X. Y Legend Box nos está diciendo que la ponga de forma horizontal. La primera leyenda acá y la segunda leyenda acá. Porque acá noten que hay dos leyendas. Una para el tipo de motor y la otra para la transmisión del auto. Y si ejecutamos eso, nos queda
el siguiente gráfico, que es exactamente el que construimos. Entonces, moraleja de todo esto, son muchos comandos, unos no se los aprende de memoria, pero sí sabe, básicamente sí tiene en la cabeza como la idea de la construcción. Entonces, si ustedes quieren modificar, por ejemplo, la leyenda, o sea, o alguna propiedad del gráfico, una propiedad visual ya más de fondo, del color del fondo del gráfico o la posición de esta caja versus esta, van al comando theme. Si quieren modificar cosas respecto al tipo de puntos que estamos graficando, utilizan los comandos scale. Entonces, son propiedades gráficas que tienen que tratar de entender esa dinámica de cómo vamos conectando cosas a los gráficos. Entonces, ¿dudas respecto a esto en la casa? No, profe, yo por lo menos todo bien. Ya, entonces la idea es que vayan ustedes jugando con estos códigos, los vayan destruyendo, creando cosas nuevas para poder ir aprendiendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a la segunda, al primer gráfico que vamos a ver en detalle de esta clase, que es el gráfico de barras. Entonces vamos a ir acá a clase 4. Ay, estoy como un poco... Ya, aquí está. Entonces archivo, abrir. Voy a ir a mi Google Drive. A ver. Ya, entonces vamos a ver gráficos de barras. Entonces en esta clase queríamos, la idea es ver dos tipos de gráficos, los gráficos de barra y los histogramas. Y en histogramas vamos a ver una opción que es density. Entonces los gráficos de barra se van a llamar, que se llaman bar plot. Son gráficos que son utilizados para comparar una variable numérica versus categorías, versus una variable categórica. Entonces nos permiten mostrar la relación de esta variable numérica versus una variable categórica. Entonces vamos a construir algunos gráficos de barra y estudiar algunas básicamente relaciones en la misma base de datos que estábamos trabajando anteriormente, que es los datos MPG sobre autos. Entonces lo que hacemos, empezamos cargando los datos. Entonces vamos a construir nuestro primer gráfico de barra. Entonces supongamos que queremos investigar cuántos autos tienen tipo de transmisión automático versus manual. Entonces vamos a ir a esta base de datos, tenemos que la columna AM nos dice la transmisión del auto, tenemos transmisión automática versus transmisión manual, y nos gustaría comparar el número, la cantidad de autos que tiene tipo de transmisión manual versus tipo de transmisión automática. Entonces ahí estamos comparando una variable numérica, que es el número de autos, y estamos viéndola en términos de una variable categórica, que es el tipo de transmisión. Entonces esa es la idea de un gráfico de barra. O quizás podríamos decir, bueno, queremos ver, estudiar la distribución del número de autos versus el tipo de motor y el tipo de transmisión. Eso también sería una respuesta razonable que podríamos responder utilizando gráficos de barra. Y no solamente limitados a conteo, también podríamos querer mostrar, por ejemplo, el porcentaje de autos, o si tenemos otro tipo de variables numéricas, el promedio de autos, etc. Entonces, los gráficos entonces, para la pregunta, ¿cuántos autos tienen transmisión de tipo automático versus manual? Los gráficos de barra nos van a permitir responder esta pregunta de forma manual, o sea, fácilmente, entonces, y visual. La idea es como crear un gráfico que en el eje X tenga el tipo, la categoría, y en el eje Y nos muestre el conteo. Entonces vamos a graficar esta variable categórica que encodea el tipo transmisión automática versus manual versus la variable numérica. Y antes de graficar, nosotros vamos a preprocesar los datos para que la información sea lo más clara posible, tanto como para
nosotros, el lector y todo el mundo que lea este gráfico. De hecho, si ustedes notaron anteriormente, a mí se me olvidó si el 0 significaba manual o automático y tuve que ir a mirarlo arriba. Entonces, para no tener que hacer eso, cambiamos el 0 por automático y cambiamos el 1 por manual y ya no tenemos que volver arriba a mirar los datos para ver esta relación. Entonces, en este módulo lo que vamos a hacer es reemplazar los ceros por automático y reemplazar el 1 por manual. Entonces, ¿qué hacemos? Nos definimos un índice tal que vamos a ir a todas las posiciones en la base de datos mtcars, tal que la columna AM sea igual a un 0. Entonces, este comando nos extrae las posiciones en términos de las filas donde la variable AM, la columna M, es igual a 0. Entonces, lo que hacemos después es, acá en la base de datos mtcar, en la columna AM y en la posición de las filas dadas por índice, nosotros reemplazamos por automático. Acá, después para la segunda parte, nosotros vamos a buscar en la posición, en la columna AM, todos los autos que tienen codificado un 1, y luego en la base de datos mtcars, en la columna AM, en las posiciones dadas por este índice, nosotros reemplazamos por manual. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, nos creamos un filtro, identificamos los índices asociados al valor que queremos y después reemplazamos pisamos los datos. Entonces, si ustedes ven acá, yo pisé los datos y acá antes donde me salía un 0 y un 1 y no sabía a qué se refería cada valor, acá tengo manual versus automático. Esto es súper bueno de hacer. Nosotros idealmente cuando manejamos datos deberíamos limpiarlos y deberíamos tener una base de datos estructurada y que sea fácil de leer y no esto parte de tener datos limpios. Ya, entonces vamos a crear nuestro primer gráfico de barra que nos permita comparar el tipo de auto que tenemos, automático versus manual, versus la cantidad. De hecho, entonces lo que vamos a hacer es, para hacer esto nos vamos a crear una tabla de frecuencias que nos diga cuántos autos hay que son de tipo automático y cuántos autos hay que son de tipo manual. Entonces, ¿cómo nos creamos la tabla de frecuencias? No la podemos crear con el comando group by. Entonces, nosotros vamos a la variable AM, que es el tipo de transmisión, la vamos a agrupar por el tipo de transmisión también y vamos a contar, vamos a hacer la operación, vamos a contar cuántos autos de cada transmisión hay. Esto nos va a dar un objeto de tipo series, si se acuerdan. Entonces lo que hacemos en la segunda línea es parsearlo, lo vamos a convertir en un data frame. Entonces acá nosotros vamos a, básicamente en la variable AM le vamos a pasar el índice de esta tabla y en la variable conteo le vamos a pasar la información de la tabla, lo que contó. Y nos queda una base de datos súper chiquitita que en la primera columna es el tipo y en la segunda columna es el conteo. Entonces vamos a graficar esto utilizando este data frame tabla y vamos a utilizar el comando geonbar. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que en el eje X nosotros vamos a graficar las barras, en el eje Y nosotros vamos a graficar el conteo y a nosotros vamos a pintar según el color del tipo de transmisión. Entonces la sintaxis en ggplot es, primero le pasamos la base de datos que estamos trabajando, que es la base de datos tabla. En el eje X nosotros vamos a definir la variable categórica, que es el tipo de auto que tenemos, de tipo transmisión. Entonces eje X, automático manual. En el eje Y vamos a graficar el conteo y vamos a pintar el gráfico de acuerdo a si es de color, o sea, este tipo automático y tipo manual. Entonces vamos a tener dos colores porque hay dos categorías para esa variable. Y para hacer un gráfico de barra, en vez de utilizar geonPoint, por ejemplo, vamos a utilizar el comando geonbar. Y eso lo que hace es graficar
este gráfico de barra. Y lo único que tenemos que darnos cuenta es que este stat identity nos indica que el ggplot no tiene que preprocesar los datos. Nosotros le estamos dando la tabla de frecuencia y cada vez que nosotros le demos una tabla de frecuencia explícitamente para hacer un gráfico de barras, tenemos que poner stat identity. Y acá construimos nuestro gráfico de barras. Tenemos tipo de motor, o sea, tipo transmisión manual, automático, y vemos claramente que hay más autos de con tipo de transmisión automática. ¿Dudas? Entonces, la lata de esta forma, esta es la opción 1, la lata de esta forma es que ustedes tienen que usar el comando group by para construir esta tabla de frecuencias y le tienen que pasar el data frame listo. O sea, quiero esta variable categórica versus esta variable numérica. Si se dan cuenta, en el data frame original no estaba la variable cuántos autos hay de tipo automático. Entonces tuvimos que construirnos un data frame con esta información. Entonces, esta es la opción 1, se puede hacer, pero es latera. La opción 2 es decirle a ggplot que te haga esta tabla de frecuencia automáticamente. Y eso es como, o sea, a mí me gusta harto, pero hay gente que prefiere controlar más las cosas y hacer todos los pasos por sí mismo. Entonces, en la opción 2, nosotros le vamos a decir a ggplot que se encargue de contar por nosotros. Entonces, vamos a saltarnos ese paso del group by. Y para eso vamos a utilizar en el eje Y, donde nosotros graficamos nuestro conteo, vamos a poner el argumento I igual a count. Entonces, esto le va a decir al gráfico de ggplot que tiene que contar lo que nosotros pongamos en el eje X. Entonces, la sintaxis para este gráfico es la siguiente. En ggplot nosotros le pasamos la base de datos que queremos. En el eje X le pasamos la variable AM, que es esta columna que tiene los datos para cada auto de acuerdo a si son manual o automático. Y ahora, como le estamos pasando esta columna, con varias repeticiones de manual y automático, nosotros le vamos a decir que en el eje Y tiene que contar la aparición de las categorías que aparecen en el eje X. Y le decimos nuevamente que rellene por las categorías que aparecen en el eje AM. Y ahora le ponemos geonvar y le ponemos sin nada porque por defecto con este comando nos va a contar las apariciones. Y nos queda este gráfico. ¿Dudas respecto a esto? ¿No? Ya, entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos, en vez de poner los conteos, queremos las proporciones? Nosotros cambiamos lo que aparece en el eje Y por count dividido en la suma de count. Y esto nos va a normalizar el eje Y. Por ejemplo, acá ahora está en términos de porcentaje. Acá lo único lo que hice extra es que si ustedes no le ponen esto, el eje Y continuo, por ejemplo acá lo voy a comentar. Perdón. Ustedes pueden comentar código con estos corchetes. Les va a aparecer el eje o sea, les va a aparecer asignada una probabilidad entre 0 y 1. Entonces quizás yo quiero que aparezca en términos de porcentaje. Para que aparezca en términos de porcentaje le añado este scale y continuous y básicamente le doy este formateo del eje Y en términos de porcentaje. Y este comando lo que va a hacer es graficar, va a convertir este 0 a 0,6 en 0 a 60%. Ya, otra cosa que es importante, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar el orden de mi gráfico? No quiero que me grafique primero manual y después me grafique automático. Esto es importante, por ejemplo, si en una tarea ustedes tienen que graficar algo por región del país. Entonces no les gustaría que aparezcan en desorden, sino que les gustaría que aparezcan desde norte a sur en las regiones listadas.
Para esto, ustedes tienen que preprocesar los datos anteriormente. Se puede hacer en ggplot, pero es un poco cacho. Entonces, lo que hay que hacer es preprocesar los datos al principio. Entonces, lo que voy a hacer es, para mostrarles cómo se hace, me voy a crear una copia del dataset mtcars, lo voy a guardar en mtcars2 y voy a preprocesar esta variable para que el programa entienda que manual va primero. Entonces me creo esta copia con este comando y luego lo que yo hago acá es definir, hago un parseo a esta variable mtcars, la voy a convertir en una variable categórica y lo hago con el comando pd categorical. Entonces esta variable se convierte en una variable categórica, acá le paso la variable que quiero convertir en variable categórica y acá le paso las categorías. Le voy a decir, esta variable es una variable categórica que tiene las categorías manual y automático y le digo que esta categoría que respete el orden con order igual true. Entonces acá lo que hice fue convertir esta variable en una variable categórica que respete el orden y eso es lo único que hay que hacer. Entonces después si ustedes grafican esto, ahora les va a aparecer manual y después les va a aparecer automático porque nosotros hicimos este parseo. Y de hecho si ustedes hacen acá, si mtcars 2 y ponen info, les va a aparecer que ahora la variable AM es una categoría. Y de hecho, si ustedes hacen lo mismo con la base original, les va a aparecer que es de tipo objeto, no de tipo categórico. Entonces, hace esa distinción. Ya, y por último, en términos de gráficos, si ustedes miran esto, quizás esto es un poco, esta leyenda, como que quizás no es bueno ponerla porque no nos está dando información adicional. Es una leyenda que de verdad está un poco de sobra porque si nosotros miramos este gráfico, acá claramente vemos que el color morado está asociado al manual y color amarillo está asociado a automático. No necesitamos esto para tener esta información. Entonces una forma de quitar la leyenda es con guides. Por ejemplo, acá este color, el color con el que yo rellené las barras está asociado al comando fill. Acá yo le dije rellena las barras de acuerdo a m, la variable a m, y entonces para sacar la leyenda asociada a m, yo lo que voy a hacer es con el comando guides le voy a poner fill igual none. Y eso si ustedes lo ejecutan, les da el gráfico sin las leyendas. Entonces, en gráficos, la idea es como que el gráfico sea lo más limpio posible, que no repitan información extra si es que no es estrictamente, o sea, no pongan información de más si es que no es necesario. Entonces, falta a las 16:40, es como el recreo, ¿cierto? Ya, entonces voy a dejarlo hasta acá por ahora y les quería mostrar que la tarea 2 va a estar disponible justo ahora. La tarea 2 es para el 13 de septiembre. Es sobre visualización. Acá. La voy a dejar visible para que la puedan ver. Es sobre lo que vamos a cubrir esta semana y la próxima. Y algunos de ustedes me pidieron esto, que no sé, ojalá funcione bien. Me dijeron que algunos tuvieron problemas inscribiendo cursos, como que, o sea, formando grupos de 2. Entonces les creé este sistema donde es una encuesta que ustedes tienen que responder solamente si les gustaría trabajar con una persona aleatoria o si no encontrar un grupo. Entonces yo voy a hacer asignaciones al azar para las personas que quieran trabajar con alguien nuevo o que no hayan conseguido compañeros. Y esto es voluntario, si ustedes tienen grupo y quieren trabajar con alguien ya elegido, no se inscriban y respondan esta encuesta hasta el 2 de septiembre. La entrega de la tarea es el 13, entonces hasta el 12 de septiembre va a estar esta opción de crear estos grupos aleatorios. Y los pares, las personas, se los voy a entregar el 3 de septiembre. ¿Tienen dudas sobre esto? Esto es voluntario.
A nadie lo estoy forzando a trabajar con otra persona que no conozca, pero si quieren conocer a sus compañeros, inscríbanse en esto. Ya chicos, si tienen dudas, entonces si no, nos vemos en 20 minutos. Sí, por favor. Ya chicos, algo que se me olvidó comentar es que este código no está en la, no sé si alguien se dio cuenta, este código no está en el script que subí. Lo voy a reemplazar, pero para que noten la diferencia. Esto es súper importante porque probablemente en la tarea tengan que hacer un gráfico de barra y es súper importante que ordenen los niveles de acuerdo a o sea, lo que hace sentido. O sea, y esta es la forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Tienen dudas respecto a lo que vimos? ¿No? Entonces vamos a seguir. Entonces, súper simple, la construcción de ggplot siempre es la misma, tenemos este ggplot, le pasamos la base de datos, tenemos este comando aesthetics, y en aesthetics nosotros hacemos un mapeo de las propiedades visuales a la base de datos. Y de hecho yo lo encuentro súper bonito porque es como, es realmente una función que enlaza nuestra base de datos, nuestras variables de la base de datos a propiedades visuales de un gráfico. Entonces es súper linda la sintaxis de ggplot. Entonces, este es el típico gráfico de barras. Por ejemplo, si la variable AM hubiese tenido más categorías, ustedes van a ver más barras. Y eso es lo que vamos a ver en este tipo de gráfico. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si a mí me gustaría quizás meter una tercera variable a mi gráfico? Por ejemplo, no solamente me gustaría contar el número de autos con transmisión manual versus automática, quizás también me gustaría hacer una distinción respecto al tipo del motor. Entonces, eso se puede hacer también utilizando el comando AES, donde nosotros vamos a básicamente hacer un tercer mapeo de una tercera variable categórica. Y esto lo vamos a poder hacer para 2 o más variables categóricas en nuestros datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a considerar, vamos a mirar esta base de datos y vamos a decir, bueno, ahora queremos meter la información de BS que nos dice el tipo de motor, bit shape en forma de B, tipo lineal, y vamos a introducir esta información en nuestro gráfico de barras. Entonces, lo primero que hacemos es limpiamos los datos, o sea, lo ponemos de tal forma que sea fácilmente, que podamos fácilmente entender la información que tiene la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los ceros en la variable BS por la categoría BitShape, que es lo que nos decía la base de datos, y vamos a cambiar los unos por la categoría Straight. Entonces, esto me imagino que lo tuvieron que hacer en la tarea 1, hacen un filtro buscan en su columna, en la base de datos, la variable, o sea, un tipo de valor en específico, en este caso 0, y luego hacen un reemplazo en la base de datos. Por ejemplo, aquí todos los ceros los vamos a reemplazar por BitShape y todos los unos los vamos a reemplazar por Straight. Entonces, esta base de datos me queda mucho más limpia y fácil de leer. No tenemos ya que ir a buscar la documentación para cachar si 0 era straight o BitShape. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros queremos añadir esta información adicional al gráfico de barra. Teníamos este gráfico con 2 barras, porcentaje, si el auto es manual o automático. Ahora queremos ver si de estos autos con tipo transmisión manual, cuántos tienen motor de tipo B y cuántos tienen motor tipo lineal, y lo mismo con el motor automático. Entonces, súper fácil para hacer esto. Nosotros vamos acá a usar la misma sintaxis de antes. Vamos a decir en el eje X, nosotros vamos a graficar la variable AM, el tipo de transmisión. Como le estamos pasando los datos sin procesar, no le estamos dando la tabla de frecuencia, le decimos que en el eje Y
nos cuente con count. De hecho, lo estoy haciendo de manera un poco distinta. Y se puede hacer de esa forma, pero yo quiero... o sea, esta es la otra forma de hacerlo. En programación generalmente hay más de una forma de hacer algo. Acá yo se los voy a mostrar de esta forma. Entonces, en el eje I le voy a poner que cuente este comando que me hace, que cuenta los tipos de autos según las categorías de AM. Y para introducir la variable, el tipo motor, yo voy a usar el comando fill. Entonces fill lo que hace es pinta por dentro las barras y les voy a decir píntalas de acuerdo al tipo motor. Entonces voy a ejecutar esto. Y acá, ¿qué leemos de este gráfico? Leemos que, no sé, hay unos 16 por acá, 16, 17 gráficos, o sea, no gráficos, autos de tipo automático. Y más o menos 11 o 12 tienen motor de tipo V-shape y el resto tiene motor de tipo straight. Y acá, por ejemplo, hay diría unos 13 autos de tipo manual, con transmisión manual, y más pareciera que la distribución entre el tipo motor es más equitativa versus acá lo que la lleva es el motor V-shape. Entonces esa información se puede deducir de este gráfico. Entonces, podemos hacer exactamente lo mismo para ver el gráfico anterior en términos de proporciones. Recuerden que acá, en vez de darle este comando en el eje Y, le dan lo mismo, pero dividen por la suma de este argumento, count. Entonces, y eso lo estandariza. Ahora tenemos porcentajes y en el eje Y, para modificar y mostrar porcentajes, utilizan este comando en scale y continuous. Básicamente los labels, que es decir, las etiquetas de este eje Y, la tienen que mostrar, hace un formateo en términos de porcentaje. Y así tenemos el gráfico. Ya, entonces, este tipo de gráfico lo que está haciendo es graficar dos variables categóricas respecto a una variable numérica que es el conteo. Entonces tenemos una tabla donde tenemos el tipo de transmisión, el tipo de motor y tenemos los conteos. Entonces es una tabla 2x2. Entonces, la opción por defecto que grafica ggplot cuando nosotros le decimos pinta las barras por PS es este tipo de gráfico que se llama stack. Lo que hace en una barra como que superpone dos categorías distintas para, por ejemplo, esta categoría automático. Superpone las dos categorías de tipo motor. Nosotros podemos modificar eso, podríamos querer quizás dos barras, dos tipos de barras en el gráfico, y vamos a ver esta opción que nos permite modificar las posiciones de la barra. Entonces, la primera opción es stack, que es la posición por defecto. Entonces, por ejemplo, acá en geonbar, yo le puedo dar la position, puedo cambiar la posición y le podría poner position dodge. Y esta opción va a crear múltiples barras asociadas al color fill. Entonces, la única diferencia del gráfico de acá es que en vez de poner una barra encima de la otra, las puse lado a lado. Nos están diciendo la misma información. De hecho, recuerden que en el gráfico anterior la escala era de 0 a 60. Acá era de 0 a 60 porque las barras estaban apiladas. Acá cambió la escala, ahora es de 0,40, pero las barras están una al lado del otro. Y si yo pusiera esta barra encima de la otra, llegaría a esa escala de 0,60. En este caso, tenemos las barras lado a lado. Hay otra opción para este tipo de gráficos y es Dodge 2, que hace lo mismo, barras lado a lado, pero lo que hace es le pone un espacio entre las barras. Ya, entonces vamos a ir de nuevo a la base de datos. Vamos a responder la pregunta: ¿cuál es la distribución del número de cilindros por tipo de auto
automático versus manual. Entonces vamos arriba, vamos a la base de datos, teníamos esta variable del tipo transmisión, y ahora vamos a ir a la variable 2sil, que nos da el número de cilindros que tiene un auto, que son 6, 4 u 8. Entonces vamos a hacer un gráfico de barra para responder y tener una idea sobre la distribución de los autos por esas dos categorías. Entonces lo que hacemos es utilizar el comando ggplot, cargamos la base de datos, en AES le decimos que grafique AM, el tipo de transmisión del auto, y le decimos que en fill grafique el número de cilindros. Recuerden que el número de cilindros es una variable numérica y por lo tanto la forzamos a ser categórica con el comando factor. Entonces, de hecho, si ustedes no ponen acá factor, se debería caer esto. No se cayó, pero no la graficó de acuerdo a factor, porque dice, no tengo cómo llenar eso porque factor es una variable numérica. Yo no puedo rellenar mis barras de acuerdo a una variable numérica, sí de acuerdo a una variable categórica. Entonces, volvamos a factor. Entonces, acá estamos estudiando la distribución del número de cilindros versus el tipo de auto. Yo creé este gráfico donde acá puedo ver el tipo de auto y acá veo en 3 colores distintos cuántos cilindros hay. O ustedes podrían decir, bueno, yo quiero acá factor de el número de cilindros y acá podría rellenar de acuerdo a M. Este gráfico también es un gráfico válido, pero muestra la información de forma distinta, como que le da énfasis a el número de cilindros. Entonces, ¿dudas respecto a esto? Acá hay una sutileza súper grande. ¿A qué le queremos dar énfasis? ¿Al tipo de auto o al número de cilindros? Acá es mucho más fácil ver por cada auto, o sea, por cada valor del número de cilindros que tiene un auto, cuál es la distribución de manual versus automático. Súper fácil verlo que, por ejemplo, los autos con 8 cilindros tienen mucho más, están asociados mucho más a autos de tipo automático, versus que hay muy poquitos autos que tienen 8 cilindros y son manuales. Y vemos que pareciera que los autos con pocos cilindros son autos más manuales. Quizás, yo no sé de autos, pero quizás los autos manuales son menos tecnológicos, o nada que ver, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Entonces, pero la cuestión es que es importante esto, dependiendo del énfasis que ustedes quieren darle a la información, se puede intercambiar estos ejes. Por ejemplo, acá si volvemos al gráfico original, acá básicamente es mucho más fácil leer para los autos automáticos cómo se distribuyen los cilindros, y para los otros es mucho más fácil ver para el número de cilindros, cuál es la distribución respecto a el tipo de auto automático versus manual. Entonces, todo claro con esas sutilezas, porque en realidad es una sutileza. Ya, entonces, ¿cuál es la distribución del número de cilindros por tipo de auto automático versus manual y por tipo de motor? Ahora queremos más de 2 variables categóricas. De hecho, queremos 3 variables categóricas en nuestro gráfico. Tenemos el número de cilindros, tenemos automático versus manual y tenemos también por tipo motor. Entonces vamos a meter una variable extra. Y para eso, lo que vamos a utilizar es el comando FACETWrap. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el eje X vamos a graficar el tipo de transmisión del auto, automático versus manual. En el eje Y nosotros vamos a graficar el conteo, es la variable numérica, y en el eje o en la dimensión del color, fill, en este caso es asociado al color del llenado de esta barra, vamos a graficar otra dimensión que es el número de cilindros. Entonces ahí tenemos 2 variables categóricas y una numérica, y la idea es poner una extra variable categórica, y para hacerlo ordenado y que esto no quede tan
terriblemente desparramado, lo que vamos a hacer es utilizar el comando FACETWrap, y lo que hace FACETWrap es que me va a separar en ventanas de acuerdo a la categoría de la variable categórica que yo le entregué acá. Entonces, ¿qué va a hacer este comando? Es el gráfico donde yo en el eje X grafico el tipo de transmisión, en el eje Y grafico el conteo, y en el eje fill grafico el número de cilindros. Yo a este gráfico lo voy a separar en dos ventanas de acuerdo al tipo de motor. Entonces acá está el gráfico anterior para el tipo motor straight y el gráfico anterior que hicimos para el tipo motor V-shape. Entonces este gráfico lo separamos ahora por tipo de motor straight V-shape y se generó esto. ¿Y qué podemos ver de acá? Que por ejemplo los autos que son automáticos y tienen 8 cilindros, acá, o sea, los autos que son automáticos y tienen motor de tipo V-shape, todos estos tienen 8 cilindros. Y de hecho acá esto pareciera que está como el número de cilindros 8, yo no sé nada de autos, perdón si digo algo terrible, pero pareciera que estuviera asociado al tipo de motor V-shape, un alto número de cilindros. Porque acá los motores de tipo straight no tiene ya. Claro, y de hecho son poquitos los autos que tienen 6 cilindros en línea y son todos automáticos. Entonces, la idea es que ustedes no solamente creen estos datos, sino que también los miren y saquen esa información. Por ejemplo, yo no sé nada de autos, pero pude deducir eso, que no están, que está más o menos bien. ¿Dudas sobre esto? Entonces, acá el comando estrella que nos permitió separar por otra variable categórica es FACETWrap. FACETWrap está asociado a crear múltiples ventanas. Una ventana para cada categoría de la variable BS. Entonces, nosotros podemos hacer FACETWrap por otra variable categórica, podríamos quizás hacer por 2 variables categóricas y tener muchas más ventanas. Se puede hacer, pero un consejo es no abuse de esta opción y siempre recuerde que menos es más, no queremos al final, porque si empezamos a dividir muchos gráficos y hacer muchos gráficos, mejor mostramos la tabla, la base de datos completa. Entonces, la idea de los gráficos es resumir la información, no poner toda la información y sin guía. Pero solamente para mostrarles que sí se puede hacer, entonces vamos a este gráfico anterior. Ahora vamos a, de hecho ahora lo vamos a cambiar un poco. De hecho ahora voy a ir a tomar la variable gear acá, que es el número de, no tengo idea qué es eso, a cambio. De hecho yo quizá hice una traducción pésima. Creo que les puse que era el número de... no le puse nada, menos mal. Bueno, ya, pero lo que vamos a hacer es en el eje X vamos a graficar esta variable gear que tiene 3, 4 y 5, tiene tres valores de 3 a 5. Vamos en el eje Y, vamos a graficar el conteo. Vamos a llenar el gráfico, lo vamos a pintar de acuerdo al número de cilindros. Entonces, por ejemplo, el color rosado que vean acá está asociado a 4 cilindros, el color verde a 6 y el color 8 al azul. Y vamos a separar estos gráficos por las variables tipo de motor y tipo de transmisión. Entonces acá en este gráfico, para todos los gráficos con tipo de motor en línea y tipo de transmisión automática, nosotros vemos la distribución de los gears y de los básicamente números de cilindros. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta configuración de motor en línea y automático no hay ningún auto con 8 cilindros. Entonces, o por ejemplo, que para los autos que tienen motor V-shape y son automáticos, el único tipo de cilindros que hay son 8 y tiene poquitos gears, tiene 3 nomás. Entonces acá esa es toda la información que podemos extraer de estos gráficos. Pero la idea es que no abuse. De hecho, a mí me cuesta mucho más leer este gráfico porque es un gráfico con mucha más información y quizás
no es lo mejor para estudiar estos gráficos. Pero se puede, de que se puede, se puede. Entonces, ya, yo les mostré todo esto, que lo que hace es, ggplot lo que hace automáticamente calcula estas tablas de frecuencia. Nosotros podríamos hacer esto utilizando el comando group by, en vez de decirle a ggplot, calcúlame esta tabla de frecuencia con todas las combinaciones que yo requiero, yo le podría decir, no, yo lo voy a hacer a mano, voy a usar el comando group by, y esto se puede hacer, por ejemplo acá, voy a utilizar el group by para construirme esta tabla. De hecho, voy a construir una tabla de frecuencia que me cuente cuántos autos automáticos con motor de tipo straight, con número de gear 3 y número de cilindros 4 hay uno. Y para todas estas combinaciones construyo esta tabla de frecuencia, que es básicamente la información que guarda este gráfico de barras. Entonces, de hecho, acá ustedes pueden ver que es mucho más fácil leer esta tabla de frecuencia que este gráfico de barras. Así que, pero bueno, lo que les quería mostrar es que nosotros podemos reconstruir este gráfico utilizando esta tabla de frecuencia y le decimos a ggplot nomás que no haga esta construcción automática, este conteo automático, sino que le decimos nosotros te vamos a pasar la tabla de frecuencia, y para decirle que nosotros les vamos a dar la tabla de frecuencia le damos este comando identity. ¿Por qué esto es importante? Generalmente sería mucho más sencillo pasarle la base de datos y que ggplot cuente. Pero puede ser que quizás en alguna ocasión nosotros no tengamos acceso a la base de datos completa, porque ya sea es muy grande o es muy pesada y nos pasen información reducida en tablas de frecuencia. Entonces la idea es tener la opción de poder recrear estos gráficos con estas tablas de frecuencia. Entonces acá en la variable aux yo guardo este data frame, que tiene todas las combinaciones que calculé, los conteos para todos los tipos de autos. Entonces a ggplot le paso esta base aux, le digo que en X grafique factor gear, en fill grafique el número de cilindros, en Y que básicamente grafique esta variable conteo. Ahora mi base de datos tiene una columna que tiene un conteo, entonces le estoy diciendo el eje Y, quiero que me grafiques ese conteo explícitamente. Y lo único que hay que ser cuidadoso es que acá en stat yo le tengo que decir, le tengo que pasar el comando identity, porque eso le permite a ggplot saber que yo le estoy pasando explícitamente el conteo de estas variables. Y esto es lo que logro. El comando del FACETWrap es exactamente el mismo. Y obtenemos exactamente el mismo gráfico, si es que me creo la base de datos primero. Y obtenemos ahí exactamente el mismo gráfico anterior. ¿Dudas de esto? Entonces, ggplot la idea es súper intuitiva. Tenemos estas opciones visuales en el gráfico, eje X, eje Y, color, tamaño, forma, y todas estas opciones las podemos mapear a variables de nuestra base de datos. Ya, entonces, edición estética del gráfico de barras, esto ya es como más, si lo quieren hacer más bonito, estos colores como que los eligió automáticamente, entonces si los queremos cambiar. Por ejemplo, recordamos que el título, los labels en el eje X, en el eje Y, se editan con estos comandos, entonces nosotros sumamos estos comandos y acá ponemos los nombres de los ejes que queremos. De hecho, acá, por ejemplo, en el eje X yo puse tipo transmisión, en el eje Y puse conteo, y en el ggtitle le puse tipo de transmisión versus número de cilindros. Entonces corro esto, y me aparece este gráfico, y también ustedes pueden notar que ahora el gráfico tiene colores distintos. Entonces, ¿cómo voy a cambiar esos colores y hacer esa edición? El primer comando que les voy a mostrar es el comando alfa, y este comando alfa se le da a la barra, -bar, y lo que va a hacer es básicamente, con un alfa cercano a 0, me va a poner una barra súper transparente. Los colores los hacen muy, muy transparentes. Por ejemplo acá, le puse 0,1 y casi no se ve. Y cuando me acerco a 1, solidifica los colores. No importa qué colores esté usando, los va a poner súper sólidos. Así súper fuerte.
Y lo otro que le di al gráfico para cambiar el color, lo hago con la opción Scale Fill Manual. Si se acuerdan, Scale, el comando Scale se usaba, era un comando que se usaba de esta forma. Scale era opción 1, opción 2, donde opción 1 se refería a qué voy a modificar, la escala de qué voy a modificar. En este caso voy a modificar la escala de fill. Y la opción 2 era cómo voy a modificar la escala de fill. Entonces, en este caso, yo le estoy con Scale Fill Manual, le estoy diciendo voy a modificar la escala de colores dadas en fill de forma manual. Entonces, le voy a dar a mi leyenda el nombre cilindro para que vea que es el número de cilindros, y le voy a dar los valores green, teal y purple para 4, 6 y 8. Y eso me modificó los colores de mi gráfico. Lo último de esta parte de la clase es que está el comando, yo acá les volví a mostrar el comando Scale Fill Manual, que es como un llenado de forma manual. Existen llenados de forma automática, les voy a mostrar uno que no es el único, pero por ejemplo si son malos eligiendo estos colores para fill, vamos a poder utilizar estos colores, unos colores que vienen por defecto con el comando Scale Fill Brewer. Y básicamente para obtener estas paletas, el comando Scale Fill Brewer recibe como argumento una paleta, y nosotros en esta opción le podemos dar distintas paletas de colores. Entonces le podemos dar paletas con números 1, 2, 3, 4, o le podemos dar estas paletas con estos strings, todos los que están acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es como acá, en vez, voy acá al Scale Fill Brewer, en vez de Scale Fill Manual, le pongo name igual cilindro, y acá le puse paleta, la paleta 7. Entonces, otra cosa que no les mostré aquí arriba es que, por ejemplo, acá yo no le puse labels. Entonces me muestra los nombres de esta variable por defecto, que eran 4, 6 y 8, pero si yo quiero que acá aparezca 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros, al comando le puedo incluir estos labels. De hecho, los voy a copiar, los voy a poner arriba. Y le voy a borrar la doble coma. Y ahí me aparecería 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, quizás un poquito, no lo puse porque quizás era un poquito, ya se llamaba cilindro y ahora 4 cilindros, como que ya obvio que son un cilindro. Pero bueno, se puede hacer eso. Y acá, por ejemplo, estoy usando la paleta 7, pero ustedes podrían usar la paleta 4. Entonces les da una paleta distinta acá, colores que son automáticos. De hecho, podemos usar una paleta así con nombre, con nombre dado, de los que les di ahí. Entonces acá le doy el string. No opciones, ¿cómo se llamaba? ORRD. Entonces era ORRD, y creo que la O era con mayúscula, ¿no? Se me cayó. ORRD. Ah, no, es que estoy usando el tipo de divergence. Eso también se los voy a mostrar. Y esa es la ORRD, y están todas esas paletas para que ustedes miren. Y de hecho, esta es una cuestión bastante estudiada, a mí me sorprendió. Que si van a esta página, aquí pueden ver los colores con los que se pintan los gráficos del comando Color Brewer. Y por ejemplo, acá, este tipo de gráfico tiene 3 opciones que la borré acá. Era type, ¿cierto? Entonces acá hay 3 tipos de paletas que ustedes pueden usar. Las secuenciales, que van como por ejemplo en un mismo color, van de un color más claro a un más oscuro. Están el tipo de paletas divergentes, que por ejemplo desde el 0, desde el color blanco por ejemplo, van a un color, no sé, rojo, y desde el 0 van a un color azul, y es como para representar, por ejemplo, datos que
desde el 0 podrían ir a los números positivos o a números negativos, entonces son divergentes porque van a dos opuestos. La primera, la secuencial, trata de representar datos que, por ejemplo, desde el 0 van a más, entonces como van incrementando, y están el tipo de variables cualitativas que cuando ustedes no tienen orden prehecho en sus bases de datos, por ejemplo, ciudades, no quieren ponerle, no sé, colores secuenciales a ciudades porque quizás se podría interpretar de manera extraña, así como que una ciudad es más azul que otra. Entonces, con eso, con este type, ustedes pueden modificar estos tipos de colores. Y lo bonito de esto es que esta página acá, donde está color breve, por ejemplo, acá les muestra los colores secuenciales, por ejemplo, de blanco a verde, o acá de blanco a azul, o de blanco a negro, etcétera. Son colores que van en secuencia. Acá pueden ver colores divergentes, por ejemplo, aquí de blanco a café y de blanco a verde, donde este azul se parece más al verde que este café a este verde, entonces como que estos colores son parecidos, los extremos, y tienen como un color intermedio que es como que los separa. Y también tienen estos colores cualitativos, que son colores que no tienen nada que ver el uno con el otro, como para no darle algún orden a mi base de alguna manera que yo no quiera. Lo otro es que tienen este comando, como por ejemplo si ustedes tienen una persona que es daltónica, le pueden poner acá, hacen tic a este cuadrito y les van a dar paletas que son robustas a daltonismo, para colores divergentes y secuenciales. O por ejemplo, si quieren, ustedes están creando material para alguna clase o para su trabajo y quieren que sea que se pueda imprimir y que los colores no se vean raros con la impresora, pueden hacer acá print friendly o photocopy safe y tienen todas estas opciones. Yo lo encontré choro, no sé ustedes. Ya, entonces eso sería la clase de barplots. Son muchas las cosas que se pueden hacer y bien interesante esto. Y ahora vamos a ver la última clase, que son los histogramas. Lo importante es que les haya quedado claro que en los barplots nos sirven para las variables categóricas versus una variable continua, conteo o media o porcentaje y cosas así. Ya, entonces vamos a la última parte de la clase. Histogramas y density plots. ¿Qué es un histograma? Un histograma es un tipo de gráfico que nos va a permitir visualizar la distribución de una variable. O sea, cuando hablamos de distribución, por ejemplo, podemos hablar de sueldos, queremos ver cómo se distribuyen los valores, dónde están concentradas la mayoría de los sueldos versus si, por ejemplo, hay ciertos sueldos que están asociados a una poca frecuencia en nuestra sociedad, a una alta frecuencia, etc. Entonces esto nos va a permitir ver las frecuencias de una variable de forma continua en un eje X. Entonces, vamos a ver cómo crear histogramas, y como los histogramas están asociados a estudiar la distribución de una variable, los histogramas están asociados a variables que son de tipo numéricas, cualitativas. Por ejemplo, en el caso, podría ser los números de cilindro de los autos, queremos ver cuál es la distribución de estos números de cilindros si es que hubiesen más que 4, 6 y 8. Y vamos a ver también lo que es un density plot, y el density plot no es más que un gráfico, un histograma suavizado. Es la versión continua del histograma, si uniéramos todas esas barritas con una línea. Entonces, en el histograma lo que vamos a hacer es que a la variable numérica la vamos a dividir en intervalos, y en cada intervalo nosotros vamos a contar la ocurrencia de cuántos datos caen en ese intervalo para la variable, y el alto de la barra va a ser esa frecuencia observada. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de todas maneras. Entonces, los histogramas son útiles porque nos permiten observar características distribucionales relativas al conjunto de datos, y algunas de las características que nosotros podemos ver son la simetría, la unimodalidad, la simetría hacia la izquierda o derecha, la bimodalidad o multimodalidad y la distribución uniforme. Entonces, en esta primera parte de la clase voy a generar datos
eh, para mostrarles todas estas categorías. Por ejemplo, acá, todavía no les muestro cómo se grafica, pero se hace geom histogram. Súper sencillo, pero acá, por ejemplo, estoy generando datos de una normal centrada. Y la distribución normal es una distribución simétrica porque alrededor de 0 vemos un comportamiento similar. Acá no es exactamente el mismo porque este es un sample, es como una muestra, pero si nosotros empezáramos a irnos al chancho y le ponemos como más variables aleatorias, espero que no se me pegue, cada vez se vería más simétrica esta distribución. Y si le ponemos muy poca, obviamente se va a ver súper asimétrica, pero quizás no tanto. Entonces, esta es una propiedad que podemos ver en un histograma. Por ejemplo, esta variable toma valores entre menos 4 y 4 y todos estos valores parecieran estar centrados y ser simétricos respecto a 0. Otra propiedad que podemos ver en un histograma es la simetría hacia la izquierda. Por ejemplo, de repente podría ser que los mayores valores en alguna variable numérica están concentrados en ciertos valores, por ejemplo, acá negativos más o menos pequeños, pero observamos valores muy negativos hacia la izquierda. Entonces, la mayoría de los datos está acá. De hecho, ustedes ven que acá las barras con mayor altura están centradas entre 0 y menos 5, pero aún así nosotros vemos algunos pocos valores que están hacia la cola más negativa, y esto sería como la asimetría hacia la izquierda. ¿Por qué se llama hacia la izquierda o asimetría negativa? Es porque la cola está hacia la izquierda. Entonces, cuando hablamos de asimetría, siempre tomen como referencia la cola de la distribución. Entonces, acá generé datos al azar. Entonces, también tenemos la asimetría hacia la derecha, la cola de la distribución apunta hacia la derecha. Y podemos ver multimodalidad. Por ejemplo, acá tenemos dos modas. Una moda en este valor más o menos 2,3 y uno como en menos 2,5. Lo que es importante que ustedes entiendan sobre la multimodalidad es que cuando hay dos modas, no necesariamente observamos la misma frecuencia en los datos. O sea, las modas no tienen que estar a la misma altura. Acá claramente esta moda está asociada a una menor frecuencia en los datos, pero también es una moda, es un valor que se repite mucho en la base de datos. ¿Ya? Entonces acá tenemos bimodalidad o podríamos tener multimodalidad, y esto es, por ejemplo, cuando yo veo un gráfico así, es indicativo. Acá hay dos grupos. Sin ver la base de datos, yo puedo darme cuenta acá hay dos grupos, hay dos comportamientos distintos, hay grupos centrados en 2,5 y hay un grupo centrado en menos 2,5. Y la última propiedad que ustedes pueden ver en un histograma es lo que se llama la distribución uniforme, que es súper fome. Es para todos los valores que toma la variable aleatoria, las frecuencias parecieran ser las mismas. Entonces acá claramente hay diferencias, pero esto nos habla de que quizás no hay diferencias, como que la base está, como tenemos individuos bien distribuidos, de hecho uniformemente distribuidos para esta variable en esta base de datos. Entonces, todas esas propiedades son propiedades importantes que ustedes pueden estudiar en su base de datos. Esto, por ejemplo, las distribuciones asimétricas son súper importantes cuando nosotros, por ejemplo, está de moda, estudiamos los likes, por ejemplo, de ciertos programas en Netflix. Me imagino que en Netflix tiene muchos programas, o las vistas, hay muchos programas, muchas vistas en Netflix, pero los que tienen muchos likes son solo unos poquitos. Estos hits de Netflix no son todas las películas que hay en Netflix son un hit. Hay algunas que se ven muy poco. Entonces lo que ustedes van a ver es que si grafican la distribución de likes de las películas o series que hay en Netflix, hay muchas que son súper desconocidas, nadie las ve, tienen 0 likes, pero van a tener unas películas que tienen así como, no sé, números muy distintos, así como en vez de tener, no sé, pues va a tener 5 millones de likes o 5.000 likes y cosas así, y lo que van a ver son este tipo de distribuciones asimétricas. También quizás productos en ventas, podría ser que, no sé, pues hay un producto demasiado popular versus los otros, y van a ver este tipo de distribuciones, y los histogramas nos sirven para darnos cuenta de este comportamiento en los datos. Ya, entonces, habiendo dicho eso,
vamos a mostrar cómo se crean los histogramas con ggplot. Y para mostrarlos, para crearlos y mostrar el ejemplo, vamos a utilizar de nuevo esta base de datos MPG. Y empezamos cargando los datos. Acá tenemos todas estas variables y acá lo importante es que entendamos que los histogramas están asociados a variables no categóricas, sino que a variables continuas, numéricas. Entonces acá no va a hacer sentido hacer un histograma de la variable BS porque tiene solamente 2 valores, pero sí va a hacer sentido hacer un histograma respecto a el peso del automóvil o los caballos de fuerza o el displacement acá que vemos. Entonces, nuestro primer histograma, para construir un histograma vamos a seguir la misma sintaxis que hemos estado repitiendo en el curso, el geom, el ggplot, asignamos la base de datos, con AES, los aesthetics, hacemos el mapeo. Los datos en los histogramas solamente van a haber datos en el eje X. En el eje Y van a estar las frecuencias y eso lo calcula ggplot solo. Entonces nosotros le tenemos que dar en el aesthetic la variable continua a la que le queremos hacer el histograma. Y, por ejemplo, tenemos el parámetro alfa que controla la transparencia de nuestras barras en el histograma y la variable bins que controla el número de barras. Los histogramas se ven así. Si acá pueden ver una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, entonces uno quizás querría para este mismo gráfico poner más barras y eso se controla con el comando bins. Entonces, hagamos un histograma. Entonces, recuerden que la barra representa la frecuencia de elementos que pertenecen al intervalo donde se define la barra y acá vamos a hacer un histograma para la variable caballos de fuerza. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Con ggplot nosotros cargamos nuestra base de datos. Con el comando AES nosotros le decimos en el eje X vamos a poner la variable caballos de fuerza, HP, y luego hacemos un geom histogram. De hecho, si voy a crear acá un código nuevo para mostrarles acá arriba. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto. Voy a sacar todo esto extra que le pusimos al gráfico. Y le voy a sacar esto. Solamente esto nos debería construir el histograma más sencillo. El resto es como propiedades visuales que ustedes les quieran agregar. Entonces acá, con geom histogram, a la variable asignada en el eje X, le crea el histograma. Entonces acá nosotros le podemos dar el color al histograma y le podemos dar un color de llenado. Acá noten que es distinto. Por ejemplo, acá yo le puedo dar blue. Color me va a pintar las líneas, los bordes del histograma. Red me va a llenar el histograma. Entonces, por ejemplo, acá le puse color blue. Me va a crear un histograma súper feo, donde las líneas, los bordes son azules y el llenado es rojo. Y, por ejemplo, acá yo le puse transparencia 0,5, pero podría poner, si quiero una transparencia más grande, podría tener un número alfa más cercano a 0. Acá le puse el theme line draw, que es básicamente un theme predeterminado, y se le pone el título eje X y eje Y, de la misma forma que se le ponía al gráfico de barra. Entonces, eso les presento un histograma. Entonces, ¿qué es lo que hace el histograma? Divide los caballos de fuerza en intervalos. Por ejemplo, acá de 0 yo diría como 80, de 80 a 130, de 130 a 200, etc. Y la altura del histograma es la frecuencia observada. Y de hecho acá, recuerden que estaba el comando bins. Ya me podría ir quizá al chancho con 20. Se me cayó. Bins. Y acá le dije que me hiciera 20 bins. Y se ve mucho más feo. ggplot, si ustedes no le ponen, trata de optimizar el número de bins para que se vea visualmente bonito el histograma. Ya, entonces, el histograma de densidad es básicamente
es un histograma tal que si ustedes integran esta área, el área de las barras, ¿cómo se integra o cómo se suma el área? El ancho de la barra por el alto de la barra, y ustedes suman todas esas áreas para todas las barras, esa suma es igual a 1. Eso es lo que hace, ese es un histograma de densidad, y se puede lograr en ggplot. Acá ustedes le dan en el eje Y, recuerden que antes no le daban nada, ahora le ponen Y igual a density. Y tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un histograma, pero la gracia de este histograma es que si ustedes, por ejemplo, acá, esta diferencia, no sé, que es como 80, la multiplican por este, es como un 0.03 o 0.025, eso, y suman todas estas áreas, eso es exactamente igual a 1. Es como una distribución de probabilidad. El área bajo la curva, en este caso no es bien curvada, es como barras, pero esa área suma 1. Ya, density plot, imagínense que ustedes quieren una versión suavizada y continua de esto. Entonces, quizás, por ejemplo, empiezo con un lápiz, empiezo a subir, a subir, a subir y después bajo. Eso es lo que hace el density plot, es una versión suavizada del histograma. Y para construir un density plot, ustedes usan el comando geomDensity, se lo suman nomás al histograma anterior. Y por ejemplo, acá estoy haciendo el mismo histograma de antes, pero cambió un poco la distribución de las barras. ggplot lo que hace es optimizar la visualización del histograma para que calce con el objeto que nosotros añadimos extra, que es la densidad, la función densidad. Pero si lo ven visualmente, esta es la densidad de los gráficos y el histograma y la densidad tratan de darnos la misma información. Como que acá está el pic de los datos y tenemos que acá es una distribución más o menos asimétrica porque acá como que hay muy pocos datos. Esta distribución cae rápidamente a 0, pero acá como que le cuesta un poco más caer. Hay más frecuencia en los datos. Entonces acá, cosas que hice, aparte de agregar geomDensity, es cambiar el scale de los datos. Por ejemplo, acá yo le dije que me graficara de menos 500 a, o sea, de menos 100 a 100. Y si no le pongo esto, es como que siento que me quedaba un poco feo el histograma. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Por ejemplo, borremos esto, me quedaba un histograma más así. Que es exactamente el que estaba antes, pero como que no me gusta que me quede la densidad cortada. Entonces por eso le agregué el eje X donde nosotros graficamos. Ya. Y de las últimas cosas que voy a ver es, imagínense que ustedes quieren ver la distribución de los caballos de fuerza, pero ahora quiero comparar versus los caballos de fuerza, la distribución para autos automáticos versus los autos de transmisión manual, o para autos de motor V-shape versus el otro tipo de motor. Entonces lo que hago es, en esta hago el preprocesamiento de mis datos. Acá voy a reemplazar en la columna AM los ceros por automático y los 1 por manual. Y les voy a mostrar cómo en un mismo gráfico superponer dos histogramas, uno asociado a una variable, a un valor de una variable categórica y el otro a otro valor de la variable categórica. Lo que hacemos acá es, con ggplot, nosotros hacemos un histograma de densidad y vamos a asociar el color y el llenado del gráfico a la variable AM, al tipo de auto. Con este comando se me van a crear dos histogramas, uno asociado a los autos con tipo transmisión manual y otro con tipo transmisión automática. Y para decirle que me los superponga en el mismo gráfico, yo utilizo Position Identity. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, esto de verdad que no se entiende mucho, es como bien feo. Entonces, quizás lo mucho mejor es no hacer un histograma y hacer un gráfico de densidad. Entonces acá, en vez de hacer este histograma, hice lo mismo, color AM, fill AM, respecto a la variable categórica, pero acá en vez de hacer un geom histogram, hice un geom density. Y lo que me aparece es algo que es mucho más leíble. De hecho, claramente veo que
los caballos de fuerza, por ejemplo, los autos automáticos tienen una media más grande de caballos de fuerza versus los manuales que tienen menos caballos de fuerza. Los mayores, hay más valores chicos de caballos de fuerza para autos manuales que autos automáticos. Y la última opción, si no quiero estos gráficos en el mismo, o sea, estos dos gráficos para estas dos categorías en el mismo gráfico, puedo usar Facet Prep. Y acá, utilizando Facet Prep, le digo, hazme dos ventanas para este histograma, recuerdo las variables AM. Y lo que hago es, creo estos histogramas, que también son difíciles de leer, así que yo siempre les recomiendo hagan histogramas de densidad. Por ejemplo, acá tenemos estos histogramas de densidad que son muchos. Entonces acá quizás fui un poquito rápido, entonces les voy a explicar el código de acá. Por ejemplo, acá lo que hicimos es, llamamos a los datos de mtcars, acá en comando AES hicimos la asignación a las variables de la base de datos, vamos a graficar los caballos de fuerza y vamos a distinguir el color por el tipo de transmisión, manual versus automática, el fill también por manual versus automática, y vamos a acá incluir un geom density del histograma. Esto nos va a hacer un gráfico de densidad. Vamos a utilizar este tema de cómics con theme XKCD. Vamos a poner títulos, labels al eje X y al eje Y. Y para hacer dos ventanas en este histograma, que es la única diferencia que vemos acá, vamos a utilizar el comando Facet Prep. Entonces el comando Facet Prep me va a quedar una ventana por cada tipo de esta variable AM. Y, por ejemplo, acá, para cambiar los colores de estos histogramas, los vamos a hacer manual. Vamos a poner, por ejemplo, en Scale Fill Manual, vamos a poner nombre de leyenda a la transmisión y le vamos a dar valores, por ejemplo, violeta y teal a los dos tipos de transmisión, y lo mismo para Fill. Y nos aparece esto. Una de las cosas que quiero que vean es que, por ejemplo, si acá yo le cambio el nombre a la leyenda, acá tengo dos propiedades visuales que estoy asignando a mi histograma, que es fill y color. Pero, por ejemplo, si acá le cambio el nombre a esta leyenda, ahora esta se llama transmission y esta transmission 2, lo que va a hacer es que me va a dividir las leyendas. Entonces, la primera leyenda es para el fill, la segunda leyenda es para el borde del histograma, para el color de la línea. Si yo quiero unir las leyendas, estas dos leyendas en una, tienen que tener el mismo nombre. Por ejemplo, acá yo podría cambiar el color. ¿Y qué va a pasar? Que acá el borde es rojo, el centro es teal. Y si yo le cambio el nombre a esta leyenda, me las divide en dos. Si tienen exactamente el mismo nombre, se unen estas leyendas en solo una. Y ya, chicos, eso sería por hoy. Terminamos un poquito antes. ¿Cierto, no? Sí. ¿Tienen dudas los que aún quedan? Lo que es súper importante es lo que les mostré en el script anterior de los gráficos de barra. Por favor, tómenle atención, que es básicamente definir estas variables categóricas y ustedes definan los órdenes que quieren. No en el gráfico, sino que anteriormente preprocesando los datos. Pero bueno, eso sería. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Que estén muy bien. Y